La técnica de Raman es una técnica que también permite analizar los tipos de enlaces y por lo tanto los grupos funcionales de una molécula como la sal infrarrojo. Sin embargo, es una técnica que a la vez difiere del principio básico de funcionamiento con este tipo de espectroscopía y es complementaria en la información que permitió obtener. Durante esta presentación se ahondará en estos temas de manera ligera para poder describir las aplicaciones que tienen estas técnicas en su conjunto. En el panel izquierdo podemos observar sobrepuestos dos espectros de la misma molécula. En rojo en la parte superior se encuentra el espectro infrarrojo y en azul en la parte inferior el espectro de Raman. Al compararlos visualmente es posible identificar ciertas características. Primero, muchas de las señales que se ven en un espectro están presentes en el otro, como podemos ver en estas líneas punteadas de color celeste cian. Eso significa que la respuesta de la molécula a la interacción con la radiación es prácticamente la misma y que se observa entre la infrarrojo y el Raman, es decir, un cambio en la frecuencia vibracional del enlace. Sin embargo, al no ser idénticas, también es posible observar que si las entidades y las formas de las bandas se modifican, como podemos ver que aquí estas son muy intensas y estas muy poco intensas y muy poco anchas, estas son similares y aquí hay una que es sumamente aguda y que aparece en Raman y no en IR, eh, se modifican estas bandas entre los espectros. Esto significa, por tanto, que el mecanismo de interacción no es el mismo y por lo tanto podemos obtener y dar información complementaria bajo ciertas circunstancias. Buscaremos ahora entonces encontrar cuál es la diferencia en este comportamiento para saber en qué circunstancias difieren y cuál información es esta información complementaria. La espectroscopía Raman funciona a partir de la dispersión de tipo Raman de un fotón en la región visible. Este fotón monocromático de luz monocromática es un fotón que se encuentra en el área del visible. Esto resulta contradictorio a primera vista, puesto que la región que al interactuar con la materia produce cambios vibracionales es la que está en la región del infrarrojo. De esta información podemos deducir que lo que sucede es que la interacción es del tipo transmitido, sino de tipo dispersado. Para hacer una analogía ilustrativa de qué es lo que está sucediendo, podemos pensar qué pasa cuando jugamos al billar y, por ejemplo, como vemos aquí, queremos meter una bola, en este caso la amarilla, en el agujero que está cercano a ella. Debido a que los tres elementos no están en la misma trayectoria, el tiro debe ser angulado. Como consecuencia, una pequeña cantidad de energía permanece en la bola blanca, provocando un movimiento pequeño en otra dirección. De manera análoga, el fotón visible que incide en la molécula, solo una parte es dispersada, que sería la parte que no va en la línea, sino que se hace hacia diferentes ángulos. Por lo que este permite una modificación del estado vibracional. El efecto que esto causa en el espectro es que entonces el cambio vibracional es sensible al comportamiento electrónico circundante. Como parte de los diseños de instrumentos de Raman, es necesario tener una fuente de láser. Esto debido a que necesitamos una alta coherencia para garantizar la intensidad suficiente y que sea detectada en el espectro de Raman. De esta forma es posible concluir qué información damos a espectros y por qué son complementarios. Las bandas que aparecen en el infrarrojo dependen únicamente del cambio de momento dipolar, como vemos en esta animación. Y por lo tanto depende solamente de la vibración del enlace. Esto significa que sufre modificación el espectro infrarrojo solamente cuando un cambio electrónico produce un cambio en la fuerza de enlace, como puede ser por ejemplo la formación de un puente de hidrógeno o la conjugación del enlace en un sistema pi. Mientras que la espectroscopía de Raman se ve afectada por los cambios en la polarización del enlace, como vemos en el panel del más a la derecha. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un átomo más que, cuya nube electrónica se modifica en presencia de una partícula cargada,
Entonces tenemos moléculas que pueden dar una señal diferente. Lo que Este tipo de comportamiento es común cuando tenemos átomos grandes con densidades electrónicas bajas o moderadas. En el caso que estábamos analizando al principio de esta presentación, esto es proveniente del enlace disulfuro, porque este forma un puente disulfuro, es decir, un enlace entre azufre y azufre de esta parte de la cadena lateral, puesto que está formando un péptido. En otras palabras, espectro nos quiere decir que en realidad no estamos analizando una cisteína solitaria, sino que tenemos un péptido que se enrolla sobre sí mismo y se une mediante puentes disulfuro. En IR es prácticamente invisible porque los átomos son iguales y la estructura de los enlaces que están alrededor también se parecen mucho. Mientras que es muy intenso el Raman porque el azufre es muy polarizable debido a la cantidad de electrones de valencia. Vemos entonces que estas técnicas son sumamente útiles y sobre todo dan información que es sumamente complementaria cuando se utilizan en conjunto.